Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Puede sentarse. Bien, generalmente nosotros, creo que es un error que hemos cometido, hemos usado este texto para evangelizar, para decirle a la gente que no conoce el Señor le está tocando la puerta, ábrale la puerta de su corazón, déjelo que él entre. Pero si usted ve el contexto desde el verso 14 al 22, dice mensaje a la Odisea. ¿Qué era la Odisea? Y dice ahí en el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, le está escribiendo a la iglesia de la Odisea. O sea, no es para gente que no conoce al Señor, le está hablando a la iglesia, o sea, a los que conocemos al Señor. Y el Señor le hace una advertencia a la iglesia de la Odisea y le llama la atención, la reprende. Le voy a leer el verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18: por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepéntete. Entonces este texto no es para gente que no conoce al Señor, es para la iglesia. Es para la iglesia, en este caso específico, para la iglesia de la Odisea. Entonces, fue escrito para la iglesia y el Señor quiere tocar el corazón con este texto de nosotros, los cristianos. El Señor, con este mensaje que estaba diciendo con la Odisea, que le quería cortar la cabeza, que la quería desechar, no. En el verso 19 la estaba reprendiendo y la estaba castigando. ¿Por qué? Porque la amaba. Y mire que el Señor, cuando nos llama la atención, es porque nos ama. ¿Y qué es lo que quería hacer el Señor con la iglesia? Que la iglesia le pudiera abrir la puerta a Él, porque Él quería cenar con ella. El Señor quiere cenar con la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Entonces es un mensaje fuerte, pero el corazón de Dios es que Él quiere tomar tiempo para tener una relación, para tener comunión con nosotros. Entonces esto nos apunta a la Santa Comunión. No, le repito, no al rito, no a la ceremonia, sino al significado que la Santa Comunión tiene. La iglesia esta de la Odisea estaba recibiendo un mensaje de disciplina, pero el Señor disciplina a aquellos que aman. Así como el Padre disciplina a sus hijos. ¿Por qué los disciplina? Porque los ama, porque los quiere corregir. Entonces esta no es una reprensión del Señor que duele, sino una reprensión del Señor que construye, que edifica, que levanta a su iglesia. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué puedo entender que el Señor quería con esta iglesia? ¿Qué es lo que había perdido esta iglesia? Entonces le decía que no era ni tibio ni era caliente, no era ni frío ni era caliente, sino que era tibio. Entonces yo interpreto que el Señor lo que está demandando de la iglesia de la Odisea en este caso es intimidad. Y de eso quiero hablar en esta noche con respecto a en esta mañana, con respecto a la Santa Cena. Cristo es nuestro Cordero Pascual, pero el trasfondo de la Pascua, del Cordero Pascual, lo hablamos la vez pasada, se remonta a Éxodo 12. El pueblo de Israel, 430 años de ser esclavo en Egipto. En la última plaga, el Señor da orden a Moisés que le diga al pueblo que sacrifiquen un cordero y que la sangre de ese cordero la unten en las puertas y los dinteles de sus casas. Y el ángel de la muerte pasó de largo de las casas que tenían la marca de la sangre. ¿Qué pasó esa noche? Se sacrificó un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, tenía que ser de 1 año. El cordero tenía que ser sacrificado y su sangre vertida sobre las puertas. Entonces esa imagen, ese símbolo de Cristo en el Éxodo 12 representa lo que actualmente es el Cordero Pascual, el sacrificio que fue hecho por nosotros. Entonces encontramos un simbolismo de Cristo en Éxodo 12. Y el Señor Jesucristo en Lucas 22,
que siempre hacemos alusión de eso cuando tomamos la Santa Cena, el Señor le hace ver a sus discípulos en Lucas 22. El Señor le hace ver a sus discípulos en el verso 15, 22:15, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Hay un deseo del Señor por sentarse con nosotros a la mesa. Había un deseo del Señor de poder compartir antes de que Él pereciera una última comunión con ellos en una mesa con sus 12 discípulos. Pero la primer Pascua de la cual hemos estado hablando es de la de Éxodo 12. Y también en Éxodo 12, si usted lee capítulo 12 en casa, el Señor les da las instrucciones a Moisés de cómo se tiene que celebrar la Pascua. La Pascua es una fiesta que celebran los judíos, pero el Señor les dice: háganlo todos los años. Háganlos todos los años, y le dice cómo celebrarla, qué tan frecuente. Dice que cada año tenían que celebrarla, y la celebraban de generación en generación. O sea que tenía que celebrarse desde ese entonces hasta las últimas generaciones. Pero el mandato del Señor es que celebrara cada año. ¿Cuál fue la segunda vez que el pueblo de Israel celebró la Pascua? Recuerde que esta era la última noche del pueblo de Israel esclavo en Egipto. Entonces, en Números 9, del 1 al 2, ellos celebraron la Pascua por segunda vez. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Esa fue la segunda vez que el pueblo de Israel celebró la Pascua. Pero de la segunda a la tercera vez, ¿cuánto tiempo pasó? Debía ser en el tercer año, pero el pueblo no la celebró en el tercer año. ¿Por qué no la celebró en el tercer año? Bueno, el pueblo no la celebró en el tercer año primeramente porque el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida era un viaje de semanas, pongámosle. Y este pueblo se tardó 40 años del punto de inicio hasta el punto final. Y si usted ha escuchado la historia del pueblo de Israel en el desierto, había queja, había murmuración, se levantaban en rebeldía contra Moisés. Y ese pueblo estuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Una generación se perdió, de tal manera que dicen que los espías, y a raíz después de que los espías entraron a la tierra a verla, solo dos de esos 2 espías entraron a la tierra prometida, pero el Señor se molestó tanto que dijo que los mayores de 20 años no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, la siguiente vez, o sea, la tercera vez que el pueblo de Israel celebró la Pascua fue en el libro de Josué, en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Josué, en el 5:10. ¿Por qué le hago ver esto? Porque una generación murió en el desierto. O sea, hubieron 40 años entre la segunda y la tercera Pascua celebrada. ¿Por qué no celebraron la Pascua en esos 40 años? Bueno, simplemente porque ellos estaban en el desierto. Y miren, en el desierto el pueblo de Israel eran bendecidos por Dios. Recuerda que decía que no salieron enfermos, que no habían en sus tribus enfermos cuando salieron de Egipto. Recuerda que el Señor los sacó con oro y plata. Recuerda que había pan todos los días, pan fresco para el pueblo. Cuando querían carne, ellos tenían carne. Dice que su calzado y su ropa no se envejecía. La ropa crecía con ellos y no se desgastaba. Si tenían si tenían calor, estaba la columna de nube guiándolos en el desierto. Si tenían frío en la noche, estaba la columna de fuego
para su calor, y aparte estaba la presencia en el tabernáculo del Señor. Entonces ellos eran bendecidos en el desierto, ellos ya estaban en libertad. Pero la libertad, vamos a ver, no era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y quiero que me entienda esto. El Señor quiere que estemos en libertad, pero la libertad va a ser un vehículo, va a ser un canal, va a ser un camino que el Señor va a utilizar para que alcancemos el plan final para nuestra vida, la abundancia. Recuerde que el Señor les dijo: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es ancha, que es buena, una tierra de abundancia. Pero ellos en el desierto tenían todas estas bendiciones de parte del Señor, pero no estaban viviendo la abundancia. Ellos todavía no estaban viviendo la abundancia. Entonces el Señor, por la misericordia del Señor, Dios le dio todas estas cosas. Pero estar en libertad para nosotros los cristianos solamente es el camino que el Señor va a utilizar para llevarnos a la abundancia. Y mire, ellos eran benditos en el desierto, pero el desierto no es un lugar para vivir. El desierto no es un lugar para levantar una casa. El desierto no es un lugar para acomodarse mucho, porque solo es algo de paso. El desierto es algo de paso. Pero lo que yo le quiero hacer ver, que pongamos el ejemplo: si un muchacho salió de Egipto esa noche que celebraron la primer Pascua y tenía 19 años, y la siguiente Pascua, la Pascua que realizaron con Josué, habían transcurrido 40 años, este muchacho tenía ya 59 años. Entonces, si él al salir de Egipto tenía 19 años, casi 20, él una tercera parte de su vida la vivió como esclavo y 2/3 partes la vivió como hombre libre. Y le digo esto porque el propósito del Señor era desafiarlos a ellos. No solamente, primero los sacó de la esclavitud y después los trajo un tiempo en el desierto donde ellos vivieron como hombres libres, pero eso no era todo lo que Dios tenía para ellos. Dios tenía el propósito, el plan perfecto de Dios, la voluntad perfecta de Dios para el pueblo es que vivieran una vida en abundancia. Recuerde Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero dice: yo he venido a que tengan vida, y una vida en abundancia. Entonces, el deseo del Señor era que ellos vivieran en abundancia del Señor. Pero ellos celebraron la Pascua hasta que estuvieron en la tierra prometida. ¿Para qué ellos entraron a la tierra prometida? El Señor los llevó para que la conquistaran. Recuerde, Josué era un conquistador y le dijo: a la tierra donde vas está el Ebeo, está el Eteo, está el Jebuseo, y están otro montón de pueblos que el Señor les mencionó. Pero el Señor los llevó a la tierra prometida para conquistarla, para tomar posesión de ella. Pero esa tierra donde ellos vinieron a celebrar 40 años después la Pascua era una zona de guerra. Era una zona donde tenían un desafío muy grande, era muy grande el desafío. Tanto así era el desafío que la generación que pereció en el desierto fue la que dijo: no vamos a poder contra ellos. Recuerda los 2 espías que dijeron a la congregación: sí es cierto, la tierra es buena, la tierra es ancha, fluye leche y miel, pero nosotros somos comparados a ellos, somos como langostas, no vamos a poder. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Vamos, subamos, porque el Señor ya nos la entregó. Entonces, el desafío, esa generación que murió en el desierto, fue aquellos que dijeron: no vamos a poder, allá hay gigantes, la cosa está bien difícil. Entonces el desafío para ellos era demasiado grande. Ellos dijeron: preferimos morir en el desierto o regresarnos a Egipto que ir contra esos gigantes. Entonces la generación que quedó, que era menor de 20 años, tenía el desafío. Pero mire, me encanta esto y por eso traigo a memoria esto, que una noche se sentaron a la mesa a comer el sacrificio del Cordero. Entonces lo que Dios les estaba tratando de decir es que recordaran que esa nueva generación que tomó el desafío, que no se quedó conforme con lo que vio de la generación anterior, de sus padres, que no se conformaran con la bendición, sino que hicieran realidad todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, ¿qué Dios le quería recordar a esta nueva generación? Que recordaran la victoria
que la sangre del primer cordero, de la primera Pascua que celebraron, los liberó ¿de qué? De 430 años de esclavitud. Ese cordero pascual, ese cordero que fue sacrificado, esa sangre vertida sobre las puertas de ellos, que eso le recordara que Dios ya le había dado una victoria a través del cordero y de la sangre. Entonces Dios, en un territorio peligroso, toma el tiempo y les recuerda: muchachos, si van a salir adelante, recuerden la sangre y el cuerpo que fue quebrantado por ustedes. Y mientras llegamos a esa cita de Josué 5, si quiere búsquela y la leemos. Josué 5 está en Josué 5:10. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Oiga, aquí estamos ya en Josué 5. Si usted ve unos capítulos atrás, en el capítulo 3, el pueblo de Israel cruza el río Jordán, que es la orden que Dios le había dado en Josué 1. Entonces, quiero llevarlo a que podamos entender qué fue lo que Josué hizo. ¿Qué fue lo que Josué hizo en los primeros capítulos del libro que lleva su nombre? En Josué 1:11 le dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué significaba el río Jordán para el pueblo de Israel? Significaba la entrada a la tierra de abundancia, significaba la entrada a la tierra prometida, significaba la entrada al plan perfecto de Dios para sus vidas. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le recargo esto? Porque fue lo que la generación anterior no se atrevió a hacer. Ellos no aceptaron el desafío de ir y cruzar y enfrentarse a todos los gigantes, a todos los pueblos que tenían por el frente. ¿Qué significaba también el río Jordán para el pueblo de Israel? Significaba aquella puerta que ellos nunca pudieron cruzar, aquello que nunca se habían atrevido a hacer, y que al fin, después de 39 años, se atrevieron a hacer algo que nunca habían tenido el valor de hacerlo. O sea, que esta nueva generación que nació en el desierto, que muchos nacieron en el desierto aquellos días, y muchos habían muerto en el desierto a causa de que no creyeron al Señor, porque a causa de que no fueron valientes. Pero a esta altura de la historia, ya habían pasado 40 años en el desierto, ya una generación había muerto y ahora quedaba una nueva generación que el Señor había levantado. Entonces ellos nunca se atrevieron a hacer algo nuevo, ellos nunca se atrevieron a aceptar el desafío de Dios. Y mire, iglesia, si nosotros queremos cosas nuevas en nuestra vida, tenemos que atrever a hacer cosas nuevas por nosotros mismos. Nunca vamos a esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y aquella generación murió en el desierto porque no se atrevieron a hacer algo nuevo por ellos mismos, y de tal manera que perecieron. Entonces ellos estaban en el desierto, disfrutaron de la bendición del Señor, pero no era el plan definitivo para ellos. Dios los llamó a ser libres, pero los llamó a ser libres para que vivieran en una vida de abundancia, la cual todavía no la tenían. Entonces, ¿para qué el Señor lo llevó a la tierra prometida? ¿Y qué hizo Josué? Primero, ellos se atrevieron a hacer lo que nunca antes habían hecho, que era cruzar el Jordán. Si usted quiere cambios en su vida, haga lo que nunca se ha atrevido a hacer. Si usted tiene una vida espiritual diferente, haga lo que nunca ha hecho. Dedíquele más tiempo al Señor, dedíquele más tiempo de oración, dedíquele más tiempo de adoración, dedíquele más tiempo de congregarse, dedíquele más tiempo al Señor en cualquier ámbito del que usted quiera ver. Si usted quiere cosas diferentes en su matrimonio, haga cosas que nunca ha hecho. Lo primero, muchas veces hay conflicto en el hogar porque tenemos conductas equivocadas y nunca nos hemos atrevido a pedir perdón. Nunca nos hemos atrevido a decir: es cierto, he estado mal yo, he fallado. Entonces, Josué lo primero que hizo fue que se atrevió a hacer cosas diferentes. 2, lo segundo que hizo Josué fue que les dijo:
que levantaran un monumento de las 12, con las 12 piedras que recogieron del Jordán cuando lo pasaron en seco. Entonces, él les hizo saber a sus hijos lo que Dios era capaz de hacer, y lo hizo, y lo que hizo, o sea, que lo que Dios hizo por ellos también estaba dispuesto Dios a hacerlo por sus hijos, por la generación que venía. Josué 4, 5 al 7 dice: Josué les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su muro, sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto os sea por señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué les estaba diciendo Josué? Hagamos algo para que nuestros hijos puedan recordar lo que Dios hizo a favor de nosotros, y para que ellos sepan también que yo estoy dispuesto a hacerlo a favor de ustedes. ¿Qué es lo que le quiero decir, iglesia? Hay cosas que nosotros como padres tenemos que hacer. Y mire, a veces es necesario tomar una foto. A veces es necesario enmarcar una foto o recordar algo cuando nosotros estuvimos en necesidad. ¿Para qué? Para después nosotros contarle a nuestros hijos que Dios hizo un milagro a favor nuestro. A veces es necesario guardar una foto, tal vez de alguien de nosotros postrado en una camilla de un hospital. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ver con el tiempo y decirle: de ahí me levantó el Señor. Ese fue el milagro que el Señor hizo. Es necesario que usted le tome foto a su casa hoy, porque tal vez su casa pueda que hoy sea pequeña, pero usted le pueda demostrar con los años a sus hijos: mira, esta era la casa en la cual nosotros comenzamos, pero mira lo que el Señor nos ha regalado. Es necesario que nosotros compartamos con nuestros hijos las cosas que Él ha hecho a favor, y que tengamos memoria de esas cosas. Y es la segunda cosa que hizo Josué. Nuestros hijos necesitan saber lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, y nosotros contarle a ellos, guardar algo para que nosotros le podamos mostrar. Nuestros hijos necesitan saber de nuestra boca lo que Dios ha hecho con nosotros, porque lo mismo que Dios hizo con nosotros unos años atrás, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Es necesario que nosotros compartamos con nuestros hijos, que nosotros podamos tener memoria y evidenciar, tener una evidencia. Ellos hicieron un monumento, ¿con qué? Con 12 piedras. Y mire, cuando cruzaron ellos el Jordán lo pasaron en seco, y dice que cargaban las piedras en hombros. Entonces no eran unas piedritas así, eran unas piedrotas así. Entonces guardaron 12 piedras e hicieron un monumento. Y ellos le iban a contar: mira, aquellas 12 piedras, hijo, fue cuando el Señor abrió el río Jordán a favor nuestro. ¿Qué otra cosa hizo Josué en el desierto? Lo circuncidó. Mire que para los judíos, al bebé varón, al 8º día de haber nacido, le tenía que circuncidar. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión es donde le cortan la piel, el prepucio al bebé. Pero también las personas, los judíos tienen la costumbre, cuando una persona se convierte al judaísmo, que a la edad que tenga también pueda hacerlo. Entonces me acompaña a Josué 5, 8 y 9. Dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces Dios le da una orden a Josué que circuncide al pueblo. Pero mire, lo que me asombra es que ellos no estaban en un lugar seguro. Ellos estaban en la tierra prometida, en la tierra donde estaba el Heveo, el Geteo, el Jebuseo, donde estaban todos estos pueblos. O sea que ellos no podían estar tan tranquilos de decir que estaban seguros. Ellos estaban en una zona de guerra, y mire, y les cortan el prepucio. O sea, estos hombres no se podían ni mover después de la circuncisión, y dice que esperaron que sanara. Entonces Dios tenía un cuidado sobre su pueblo, aún en el lugar donde ellos se encontraban.
Y mire, ¿qué táctica militar era esa que Josué usó o que Dios le dio a Josué? Que circuncidara al pueblo. Bueno, militarmente tal vez ninguna, porque el pueblo, o sea, el hombre al circuncidarlo tenía que esperar sanar. El hombre no se podía mover de la cama. Entonces, pero espiritualmente la circuncisión era la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. O sea, la circuncisión notaba de que este pueblo, que ese hombre tenía un pacto con Dios, que cada hombre que conformaba el pueblo estaba en pacto con el Señor. Espiritualmente, ¿qué interpreto yo? Que mire, que un hombre circuncidado, dice que ellos tenían que esperar que sanara. Un hombre circuncidado está débil. Y mire, y para entrar en pacto con el Señor, nuestra carne tiene que estar débil. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que en nuestra debilidad Él se va a magnificar. Porque Dios es parte del pacto que Él, cuando nosotros somos débiles, dice que somos fuertes en Él. Entonces no dependíamos de la fuerza de los hombres de guerra, no dependíamos de la potencia que ellos pudieran tener todos como grupo, sino que ellos estaban dependiendo en el pacto que Dios había hecho sobre su pueblo. Y mire, Dios no quiere hacer pacto con nosotros cuando estamos fuertes. Dios no quiere hacer pacto con nosotros cuando estamos con dinero. Dios quiere hacer pacto con nosotros. Dios no quiere hacer pacto también con nosotros cuando nosotros creemos que las sabemos todas. Dios quiere hacer pacto con nosotros cuando estamos en circunstancias de debilidad. Cuando nosotros estamos ahí, recuerde, estos hombres acababan de ser circuncidados. Ellos solamente decían: Señor, dependo de usted. Y ahí es cuando Dios va a entrar en pacto con nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, si usted no está conmigo, estoy frito. Cuarta cosa que hicieron Josué, ellos celebraron la Pascua. Y fue la cita que le di de Josué 5:10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Mire, ¿qué es lo que el Señor le quería recordar al pueblo ahí en la zona de guerra en que estaban? Que solamente era por la sangre y por el sacrificio del cordero que ellos iban a tener la victoria. Ellos obtuvieron la victoria aquella noche en Egipto por la sangre del cordero sacrificado. Había un desafío. ¿Cuál era el desafío? Conquistar una tierra llena de gigantes. Tenían que enfrentarlos, pero Josué, antes de enfrentarlos, le dijo: alto, vamos a la mesa. Yo no sé si usted tiene desafíos en su vida. Yo no sé si usted tiene desafíos familiares, espirituales, si usted tiene desafíos económicos, si usted tiene desafíos con sus hijos, si usted tiene desafíos con lo que pueda pasar en el futuro. Pero el Señor, antes de llevarlos a conquistar, le dijo a Josué: la Santa Cena. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a acordarnos del cuerpo del Señor Jesucristo quebrantado. En aquel entonces todavía no había venido el Señor, pero les recordaba el sacrificio de aquel cordero que celebraron en Éxodo 12. Vamos a recordar al cordero y vamos a recordar la sangre. ¿Por qué? Porque solamente a través de ese sacrificio y de la sangre derramada de ese cordero, ellos pudieron tener victoria. Ellos pudieron ser libres después de 430 años de esclavitud. Si usted le pone la pluma, ¿cuántas generaciones murieron siendo esclavas? Un montón. Pero mire, lo que le dio victoria al pueblo, lo que los liberó de 430 años en la primera Pascua, fue el cordero sacrificado y la sangre del Señor. Entonces ellos ya habían cruzado el río Jordán, ya estaban en la tierra, pero ellos necesitaban enfrentar a los gigantes, a los jebuseos, a los heteos, a los tantos geos que habían. Estaban los hijos de Anac. Pero el Señor le dijo a Josué: la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua antes. Vamos a celebrar la Pascua. Acordémonos de la sangre, acordémonos del cordero sacrificado. Y mire, yo también noto de ver que el pueblo no necesitó hacer la Pascua durante 40 años. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando vueltas en el desierto. Y mire, para usted hacer lo mismo en la vida, usted no necesita mucho. Para usted vivir una vida, vamos a ver, cada día son nuevas las misericordias del Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Pero mire, Dios no nos está llamando a que vivamos por la misericordia del Señor. Dios tiene más para nosotros. Ellos vivían por la misericordia del Señor. Tenían maná, tenían ropa, tenían calzado, tenían frío, tenían calor. Cuando querían carne, tenían carne. Cuando no había agua, Él proveía agua. El Señor estaba con ellos. Las misericordias eran nuevas cada mañana para ellos. Pero ellos estaban dando vueltas en el desierto. Y había un desafío que ellos no querían afrontar, que era ir a enfrentar los gigantes. Entonces, ellos no necesitaron celebrar la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque ellos ahí estaban cómodos. Ellos ahí se sentían bien. Ellos no quisieron afrontar el desafío que el Señor les daba de ir a luchar contra los gigantes. Entonces, mire, Josué les dice, bueno, si vamos a ir a enfrentarlos, si ya estamos aquí, si estamos a punto de conquistar, si estamos a punto de recibir la tierra que el Señor nos dio, es necesario que acudamos al Cordero y a la sangre. Mire, si usted tiene desafíos en su vida, si usted tiene desafíos espirituales, familiares, económicos, es necesario que usted se atreva y recuerde lo que Cristo ya hizo por usted. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Él murió en la cruz. Él es el Cordero Pascual. Es el cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo hoy lo representamos a través de un pedacito de pan. La sangre la representamos por un poquito de vino. Pero recuerde, todas estas cosas las hacemos por fe. Por fe, pero el Señor dijo, háganlas en memoria de mí, recuérdenme. Josué le estaba diciendo, bueno, si vamos a conquistar, si vamos a ir a pelear, es necesario que recordemos que alguien ya nos dio la victoria. Es necesario que recordemos que alguien ya hizo mucho a favor de nosotros. Pero muchas veces, para estar dando vueltas en el desierto, para estar siempre en lo mismo, no es necesario que nos acordemos del Señor Jesucristo y de su sangre. Entonces es necesario que nosotros sepamos hoy, que esta mañana nos vayamos desafiados a que el Señor ya nos ha dado victoria. Que el Señor ya nos ha dado victoria. Ellos estaban recordando lo que pasó en Éxodo 12. No es que algo iba a pasar, ellos solamente tenían que recordar lo que Dios ya hizo, porque la victoria ya se les había sido dada. Si el Señor los sacó en Egipto, allá en Éxodo 12, y les dijo, vayan, los saco porque les tengo una tierra que es buena y ancha. Desde el momento que ellos salieron, yo ya les tenía una victoria garantizada, pero ellos vieron los gigantes, los desafíos que tenían por el frente, y se echaron para atrás. Prefirieron morir en el desierto, y ahí quedó esa generación muerta, porque no tuvieron el valor, no quisieron recordar o estimaron en poco el Cordero y la sangre. Entonces, iglesia, hoy nosotros tenemos desafíos. Yo no sé los desafíos que usted tiene hoy. Y sus desafíos no son los desafíos que yo tengo hoy. Pero es necesario que cualquier desafío que usted tenga, el Cordero y la sangre. Para vivir de la misericordia del Señor no necesitamos el poder de la sangre, ni el poder que hay en el sacrificio del Cordero de Dios. Si usted quiere caminar siempre en lo mismo, si usted quiere estar dando vueltas ahí, no necesita recordar el Cordero ni la sangre. Pero el Señor esta mañana nos viene a desafiar que aquello que ha sido un impedimento para avanzar, aquello por lo cual usted no ha podido proseguir en la vida, es necesario que usted sepa que ya hay una victoria proveída para usted, que la hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Entonces, ellos podían quedarse en el desierto todo el tiempo que ellos quisieran. De hecho, estuvieron 40 años. Y mire, si usted tiene el deseo de hacerlo, ahí en su teléfono hay una aplicación que se llama Google Maps. Ponga cualquier ciudad de Egipto a cualquier ciudad de Israel. El camino a pie era de semanas. Pero este pueblo estuvo 40 años en el desierto. Y mire, ¿por qué? Porque ellos probablemente se sintieron cómodos. ¿Vieron los gigantes? No, es muy difícil. Pero como tenían pan, como tenían ropa, como tenían la nube, como tenían el fuego, entonces ellos no se atrevieron a confrontar el desafío. Pero hoy el Señor lo está llamando a que usted pueda enfrentar cualquier desafío que usted tenga en la vida. Y mire, ellos aceptaron el desafío del Señor, el desafío que tenían por delante. Entonces, mire, si usted tiene desafíos por delante en su vida,
con lo que usted no puede con su propia fuerza. Hay veces no podemos con nuestra propia fuerza. Queremos vencer con nuestra propia fuerza. Queremos ir a pelear con nuestra propia fuerza. Pero el Señor nos está llamando a que podamos descubrir los propósitos finales que Él tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que usted entre a una etapa de abundancia, para que usted entre a una etapa de vivir por la perfecta voluntad del Señor. ¿Nos va a dar miedo? Claro que sí, nos va a dar miedo. Nos vamos a asustar. Mire, el domingo pasado estuvimos hablando de Gedeón. Eran 32,000 hombres contra 135,000. Y si usted le pone la pluma, eran 32,000 hombres que no eran guerreros, pero creyeron a la palabra de un hombre. Pero el Señor dice: es mucho, porque si van a pelear 32,000, van a creer que es por su fuerza, por su habilidad militar, por sus tácticas, por todo lo que ustedes pueden hacer. Pero el Señor dice: es mucho, y quedaron 10,000. Y todavía el Señor dijo: no es mucho, vamos, y solamente quedaron 300. Yo hacía el cálculo que daba que cada hombre de esos 300 tenía que pelear contra 450 hombres preparados. Era una locura creer que estos 300 podían vencer a aquellos. Pero el Señor lo hizo a la manera del Señor, a su manera. El Señor peleó por ellos. Entonces, muchas veces nosotros queremos pelear a nuestra manera, queremos pelear en nuestra fuerza, queremos pelear con nuestro conocimiento, pero hay un conocimiento que es superior al de nosotros, y es el conocimiento que tiene el Señor y el cual Él nos los ha dado. Entonces, es necesario, cuando usted se enfrente a estas situaciones que probablemente le dan miedo, que probablemente lo asustan, que usted le diga: Señor, si usted no va conmigo, nosotros no vamos a poder. Pero es necesario que sepamos que hay un Dios que tiene planes buenos para nuestra vida, que tal vez que lo que usted está viviendo es bueno, pero el Señor tiene cosas mejores para usted. Tal vez lo que usted está viviendo es bueno, pero el Señor todavía lo está llamando a que usted pueda vivir en lo mejor del Señor. Si usted está en una situación donde solamente Dios puede hacer algo para sacarle esa situación, ahí es donde usted necesita y acudir al Cordero y a la sangre. Mire, yo le he comentado a la iglesia, como familia estamos viviendo una situación. Mi hermano y su esposa ya dieron a luz, ya nació Elian Andrés el viernes en la noche. Y es una bendición, yo sé que es una bendición, pero estamos a punto de experimentar lo más grande del nacimiento de Elias Andrés. Es una convicción que yo creo. Todavía yo hablé con mi hermano: el Cordero y la sangre. ¿Por qué? Porque no es algo que el Señor nos va a dar. El Señor ya nos dio victoria. El Señor Dios ya nos dio la victoria. Mire, entonces es necesario que recordemos el Cordero, el sacrificio del Cordero. Y mire, Dios nos está llamando. El martes predicaba mi esposa de que Dios nos está llamando a que optemos y que vivamos en lo sobrenatural de Dios. Entonces, como cristianos estamos llamados a perdonar a aquellas personas que hicieron de nosotros lo peor de lo peor, pero solo lo podemos hacer bajo la sangre del Cordero. Como cristianos estamos llamados, mire, los hombres estamos llamados no solamente a no cometer adulterio, estamos llamados a ni siquiera a pensar mal de una mujer. Los cristianos estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, desafiando gigantes a diarios. Los cristianos estamos llamados a escondernos bajo la cruz del Calvario, aferrarnos a la sangre de Cristo, porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda en contra de nosotros. Cuando usted tenga problemas familiares, matrimoniales, cuando tenga desafíos, cuando usted tenga pensamientos que son malos, usted sabe que no le agrada a Dios, cuando hay hábitos en su vida que usted no ha podido vencer, cuando hay situaciones a las cuales usted siente que está incorrecto y usted no puede en sus propias fuerzas, es necesario que solamente la sangre de Cristo lo puede liberar. Entonces, mire, ya tenemos un cordero, Dios ya proveyó un cordero para nosotros. Dios ya nos proveyó una victoria grande a través del cordero, pero muchas veces ignoramos o nos olvidamos del cordero y queremos hacerlo nosotros. Desde el punto de vista natural, la ceremonia de la Santa Comunión nos recuerda, nos tiene que recordar la victoria que Cristo ya proveyó a través de su cuerpo y de su sangre. El cuerpo quebrantado y la sangre derramada no es para darnos victoria, es para recordarnos que la victoria ya se nos ha sido dada. Y yo le pido que me acompañe en Colosenses 2.
en Colosenses 2. Colosenses 2, vamos a leer del versículo 13 hasta el 15. Dice, y yo creo que lo lea conmigo en fuerte y alta voz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, la victoria no nos la va a dar el Señor. Si usted tiene problemas, tiene un desafío con sus pensamientos, la sangre del Cordero, Él ya le dio la victoria, pero es necesario que acudamos a la sangre. Si usted tiene problemas con palabras que salen de su boca, con pensamientos, con malos hábitos que todavía no ha podido vencer, la sangre del Cordero. El Señor ya proveyó la victoria para nosotros. La comunión, el pan y la copa, yo le animo que la haga constantemente, pero hágalo con el propósito correcto, porque yo le puedo decir, hágala en su casa, hágala con sus hijos, pero usted el pastor dijo que lo hiciéramos. No, hágalo con el significado correcto. Recordar que hay un Cordero que ya murió por nosotros, que derramó su sangre para darnos libertad y para que usted y yo vivamos en una vida de abundancia. Mire qué pasa, el Señor nos llama a la Santa Comunión, a que llevamos una vida, nos lleva a una vida de intimidad con Dios. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué le dije yo que quería el Señor de la iglesia de la Odisea? Intimidad. Cuando Él le dice, yo estoy a la puerta y llamo, abre la puerta y yo cenaré contigo. El Señor llamaba intimidad. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Cuál es el deseo profundo de Dios? Que yo sirva en iglesia, pastor. Que yo dé mi dinero a los pobres. El deseo profundo de Dios es que usted tenga intimidad con Él. Salmo 25:14. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Temer, que le podamos adorar al Señor, que nos podamos acercar tanto al Señor, para estar ahí en comunión íntima, intimando con el Señor. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? ¿Qué quiere Dios de Visión Jesús? ¿Qué quiere Dios del padre de familia, de la madre? ¿Qué quiere Dios de la esposa, de los jóvenes, de los hijos? Que tengamos intimidad con Él. Que no solamente respondamos a la intimidad, que nosotros podamos responder a la intimidad que el Señor quiere tener con nosotros. Santiago 4:5 dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es necesario que usted y yo respondamos a la intimidad que el Señor quiere tener, porque el Señor está tocando a nuestra puerta. Hijo, ven a orar. Hijo, ven a mi palabra. Hijo, hay que congregarse. ¿Qué va a responder al llamado del Señor? Mire, el Señor le está invitando a que usted se pueda acercar a Él. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios, iglesia, quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Y mire, y es importante que usted y yo sepamos que en esa intimidad Él nos va a llenar de su amor de tal manera que el temor va a ser echado fuera de nuestra vida, que la timidez va a ser echada fuera de nuestra vida, que la esclavitud de esas cosas que nos atan al pasado, esos malos hábitos que no hemos podido quebrantar, ahí en intimidad, mire, el Señor va a agarrar un trapo o va a agarrar un cepillo, no sé si va a agarrar un paste, y Dios las va a quitar de nosotros, pero es necesario que nos acerquemos a Él. Mire, a mí me asombra del Señor que el Señor nos hizo con voluntad propia. Dios no hizo robots, porque si no Él mueve una tecla y todos buscamos al Señor. Pero el Señor nos hizo con voluntad propia, para que nosotros de nuestro corazón nazca
el poder buscarle, el poder estar con Él. Pero el Señor nos hizo con voluntad propia para que usted de su propia voluntad diga: Señor, yo quiero entregarte un tiempo en tus manos. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi carrera, yo quiero entregarte mi casa, quiero entregarte mi carro. Aquí están mis manos, Señor. Si de algo te sirven estas manos, aquí están. Pero el Señor no va a violar a nadie. Dice que el Señor toca la puerta. Él nunca va a quebrantar una puerta. Él no va a romper el portón de su casa, ni la puerta principal de su casa para entrar. Él va a tocar. Y mire, el Señor nos está llamando a que tengamos intimidad. Y lo que Él quería de la iglesia es que nosotros fuéramos íntimos con Él. Que nosotros pudiéramos acercarnos, que le abriéramos la puerta, porque Él tiene una mesa preparada para nosotros. Y en la mesa, ¿qué encontramos? Encontramos pan y encontramos vino. Encontramos el cuerpo del Señor quebrantado y encontramos la sangre del Cordero derramada para usted y para mí, para liberarnos, para darnos victoria. De hecho, ya nos dio una victoria. Pero muchas veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de qué tan poderoso fue el sacrificio que el Señor ya hizo por nosotros. Y mire, esto usted lo puede aplicar para tantas cosas en su vida, tantas cosas en su vida. Y yo, la vez pasada decíamos, se necesita fe. Todo lo que hacemos en la iglesia es por fe. Se necesita fe para creer que a través de la Pascua, que este pedacito de galleta representa el cuerpo de Cristo. Se necesita fe para creer que ese poquito de jugo, de vino, de uva, representa la sangre de Cristo. Pero todo lo que hacemos aquí es por fe. Cuando usted levanta sus manos y usted dice: ay, Señor, gracias porque estás aquí. El Señor está dentro de nosotros, ¿me entiende? Se necesita fe para que usted diga: pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Se necesita fe para creer que en el bautismo, cuando sumergimos a alguien totalmente, estamos sepultando la vieja naturaleza de alguien, y cuando lo levantamos, estamos levantando a alguien, una nueva creación. Todo lo que hacemos aquí es por fe, pero es necesario que nosotros creamos cada cosa que hacemos por fe. Yo le decía hoy, no tanto el rito, no tanto la ceremonia, hay que hacerla, pero sabiendo el significado y todo lo que representa, el poder que hay en el cuerpo de Cristo. Isaías 53:5, usted recuerda: por su llaga somos nosotros curados. Todos los beneficios que nosotros tenemos, el bienestar que hoy podemos disfrutar, es porque el Señor ya lo llevó. Todos nuestros sufrimientos, todo nuestro dolor, todas las cosas malas que han pasado en nuestra vida, Él ya fueron clavadas ahí en la cruz. Y esa sangre derramada es la que nos da victoria. Mire, y celebramos el nuevo pacto en su sangre. Mire, ¿y cuál es este nuevo pacto? Mire, antes, cuando Él murió, dice que el velo fue roto. Antes usted tenía, yo le puse el ejemplo la vez pasada con el hermano Denis y con Rogelio, que antes venía el pecador todos los años. ¿Por qué? Porque pecaba constantemente. Nadie podía cumplir con la ley. Y todos los años tenía que venir el pecador con un cordero de un año perfecto. Y el pecador lo traía ante el sacerdote. Y el sacerdote hacía el sacrificio. Pero el hombre, el pecador, no podía acercarse a Dios, no podía acercarse al lugar santísimo. Ahora, con la muerte y el sacrificio del Cordero Pascual que nosotros celebramos, hoy usted y yo podemos acudir directamente a la presencia del Señor. Usted ya no tiene que ir a donde el sacerdote, usted ya no tiene que andar sacrificando animales. Usted puede ir delante del Señor donde usted está. Usted: Señor, aquí está mi vida, gracias. Señor, perdóneme porque le he fallado. Señor, aquí está mi vida, ayúdeme. Hoy usted puede entrar libremente a la presencia del Señor, a donde usted esté. Por muy lejano que usted esté, usted puede entrar a la presencia. Usted podrá estar en el lugar más sucio, pero usted puede decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, ven a mí. Hoy es necesario que acudamos, que nos acerquemos al Señor a través de este sacrificio, a través del sacrificio que ya hizo el Cordero. Ahora, yo le pido, lo vamos a tomar y que usted haga memoria. Él dice: hagan memoria de mí. Háganlo cuantas veces, háganlo siempre. Y yo le ponía el ejemplo de que nosotros no es lo mismo. Le decía que lo hiciéramos en memoria de ella, como cuando usted tiene un familiar lejos, cuando un familiar se fue a vivir a otro país y que probablemente no lo vea.
usted habla con Él y usted puede acercarse a Él y usted tiene memoria constante, tiene constante memoria de esa persona cuando cumple años. Usted se acuerda de Él en Navidad, se acuerda de Él para el Día de las Madres, se acuerda de Él para el Año Nuevo. Lo mismo podemos hacer con el Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Yo le animo a que usted lo haga constantemente. Acuerde del Señor. Acuerde del Señor. Haga esto en su casa todas las semanas. Hágalo constantemente. Cuando alguien está enfermo en casa, cuando hay escasez en casa, cuando hay problemas que no podemos nosotros, mire, el cordero y la sangre. Somos desafiados constantemente, iglesia. Todos tenemos desafío. Todos tenemos desafío. Pero el Señor ya proveyó nuestra victoria a través del cordero y la sangre. Cada vez que usted esté en una situación difícil, cada vez que usted está agradecido con el Señor, el cordero y la sangre. Yo le pido que se ponga de pie.